Bueno, finalmente vamos a la consigna 5 de teoría. Bueno, la primera ya contempla esto que pidió del trabajo a lo largo de una curva cerrada y de otra curva que no es cerrada, está en la evaluación. Forma parte de la evaluación de la teoría. ¿Cuál es el significado del resultado obtenido en la consigna 4, ítem 1? También lo comenté. La integral de línea me está evaluando un trabajo. Ya lo comentamos. Número 3. ¿Cuál es el significado geométrico del resultado obtenido en la consigna 3, ítem 3? También lo comentamos. Que podía ser, según que esto fuera positivo o con variabilidad de signo, el volumen, yo lo comenté. Después pedía que explicara coloquial y sintéticamente el procedimiento realizado para el cálculo que plantea esa consigna, que era que invertía el orden de integración porque el campo escalar no tiene primitiva. Y vamos al 5 y al 6. Explica coloquialmente y con un ligero esquema gráfico la relación entre el vector dirección a la recta normal obtenida en el punto P en la consigna 2, ítem 2A, y el plano tangente a la misma superficie asociada al campo escalar dado en el mismo punto en la consigna citada. Bueno, yo la comenté. La relación entre el vector dirección a la recta normal y el plano tangente es que el vector perpendicular al plano tangente, ¿sí?, es el vector dirección de la recta. Esto lo pueden encontrar, vamos a buscarlo, en la unidad 4, un bosquejo aproximado. Acá. No hace más que esa, por eso lo estoy haciendo para mostrarles. Acá está. A ver si tengo. Bueno. Por ejemplo, esta superficie, ahí tengo el plano tangente. El vector normal al plano tangente es el mismo vector dirección de la recta normal, que pasa por el punto del plano tangente. Este es el plano tangente a la superficie. Esta es la recta normal, tiene el mismo vector, tiene como vector dirección el mismo vector perpendicular al plano tangente. Eso podría ser un esquema o dibujar una superficie con algo así. Eso es lo que me está comentando y pidiendo ahí, ¿sí? Es decir, la relación que existe entre el vector dirección a la recta normal es que este vector dirección es el mismo vector normal o perpendicular al plano tangente. Después me dice, el hessiano del siguiente campo escalar en el origen es 0, por ende no decide nada. Hay gente que hace el hessiano, te está diciendo que ya está, que vale 0. Se pide probar que este campo escalar tiene un mínimo relativo en el origen. El argumento no tiene que sostenerse en la gráfica de F, sino a través de la estructura del campo escalar. Este campo escalar tiene en el origen un punto crítico. Es decir, hay que mencionar que el origen es el punto crítico. Esto es siempre positivo. Esto es positivo, positivo, suma de positivos es positivo. ¿Qué significa eso? Que al ser siempre positivo va a estar siempre por encima del plano XY, no va a tener puntos por debajo. Es decir, el origen es el mínimo absoluto del campo escalar. Y si es absoluto, también es relativo. Ahí está la argumentación. Miren qué simple. Podemos ver el de otra consigna. Bueno, este era similar, nada más que acá es negativo. ¿Qué ocurre? Va a estar siempre por debajo del origen. Nunca va a tener puntos por encima. Entonces, este es el que va a ser el máximo absoluto. Y si es absoluto, también es relativo.
cambia un poco en esta consigna. Son todas cosas que se han hecho en clase, parte de la práctica. Probar que este campo escalar tiene un mínimo relativo en el origen. Bueno, acá, y te da una sugerencia. Primero, obtener el punto crítico del campo escalar, que por ahí no lo han hecho. Es muy sencillo. Si ustedes hacen las derivadas parciales de este campo escalar, hay uno parecido en la práctica, se van a encontrar que en el origen no están definidas. O sea que es un punto anguloso, que a la vez es crítico. Esto es siempre positivo. O sea que este campo escalar siempre va a estar por encima del origen. O sea que el origen va a ser un mínimo absoluto, que a la vez también es relativo. No me explayo demasiado porque se ha hecho en clase, lo han visto, son parte de la práctica. Pero bueno, le hago un comentario para que ustedes se sienten a reflexionar. De eso se trata. Pero fíjense que era diferente a los otros y tenía una sugerencia. Primero, obtener el punto crítico del campo escalar. Luego, analizar qué ocurre con el hessiano. Ni siquiera lo iban a tener que hacer. Porque, ¿qué ocurre? Si no está definido en el origen, las derivadas parciales primeras, no hay posibilidad de hessiano, no hay derivada segunda. No tiene sentido. Directamente, el campo escalar no está definido en el origen. Finalmente se hará necesario argumentar a partir de la estructura del campo escalar. Esto es siempre positivo, ya se los dije. No va a haber nunca puntos por debajo del origen, siempre por encima. Ese es el mínimo absoluto que a la vez es relativo. Finalmente, la última consigna me dice que estas superficies están definidas por estas ecuaciones. Y me piden que analice si estas superficies tienen una curva en común en este punto, justificando el proceso realizado y el resultado obtenido. Acá hay que aplicar el teorema de Cauchy-Dini y verificar las tres hipótesis. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres hipótesis del teorema de Dini? Perdón, de Cauchy-Dini. Es similar a un ejercicio de la práctica y siempre se pide. Vamos a chequear esto. Primero hay que chequear que las dos superficies satisfacen este punto. Eso es fácil verlo. A esta la llaman f de x y z, g de x y z y la evalúan en el punto. Y es fácil ver 1 más 3 por 1 más 3 por 1, 7, menos 7, 0. 1 al cuadrado más 2 por 1 al cuadrado, 3. Más 3, 6. Menos 6 por 1 al cuadrado, 0. Bien. Luego, f y g tienen ambas derivadas parciales continuas en un entorno de P0. O sea, existen. Lo que hay es que tomarse el trabajo de calcular la derivada parcial de f respecto de x, de f respecto de y, de f respecto de z, y lo mismo para g. Le van a dar constantes, o alguna no, y ver que existen en el punto P0. Nada más. Eso hay que hacer. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer el jacobiano de f y g respecto de y z en el punto, y ver que es distinto de 0. Si estas tres condiciones se cumplen, lo que hace la mayoría de la gente es esto, ¿no? Hay que verificar las tres hipótesis. Que existe en el punto, que las dos superficies en el punto están definidas, la verifican, que existen las derivadas parciales en un punto, en este punto P0, y lo del jacobiano. Eso es fácil de hacerlo y tienen que ver que es distinto de 0. Si logran todo eso, o sea, si logran ver todo eso, pueden decir con total tranquilidad que esas dos superficies tienen una curva en común. Y con eso es suficiente. Con esto finalizo la resolución del examen del primer llamado del turno julio 2024 de cálculo avanzado. Espero que le haya sido útil, que puedan aprovecharlo. Recuerden que es muy difícil
poder aprender una materia resolviendo un examen. Primero hay que haber hecho las prácticas, haber entendido y entender lo que se está haciendo. Gracias por su atención. Como siempre se los digo, si les gustó, no si les gustó, porque puede gustarle y no entender. El tema es que les resulte, que entiendan que mi trabajo no haya sido en vano. Ahí le ponen de me gusta. Muchas gracias. Hasta un próximo video.